Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, que el Señor nos bendiga. Nuestra pastorita, a través de los avisos, ya nos explicó por qué no tenemos a nuestro pastor en este lugar, que comúnmente domingo tras domingo nos imparte lo que nosotros decimos, ¿verdad? El pan del cielo, el pan espiritual. Por ahí fui llamado el reemplazante. Eh, sí, me gusta, me cae bien el nombre, el reemplazante. Entonces estamos acá, pero básicamente, independiente de quién pueda estar parado, siempre entendemos que es Dios hablando a través de la persona que utiliza o expresa las palabras. Si nosotros confiamos en que Dios va a hablar a nuestra vida, créame que la Biblia hablará a nuestra vida. Y si usted viene a buscar una palabra del Señor para esta semana o para el día de hoy, el Señor tiene una palabra para esta semana y para el día de hoy. El Señor, como bien decía nuestro hermano Patricio en su oración, ninguna palabra de Él vuelve vacía. Siempre logra lo que ella quiere. Y nos encontramos acá, hermanos. Quiero el día de hoy poder compartir con ustedes una palabra que bendijo nuestra vida. El mismo día que ustedes tuvieron la media vigilia, yo me trasladé, no sé cuántos kilómetros hay, pero me trasladé hacia la ciudad de Los Muermos y allá el Señor nos bendijo y quiero compartir con ustedes una palabra del Señor, sin duda alguna es del Señor. Y en este momento hubo un pequeño accidente, nada grave, por eso no ven a mi esposa acá en este momento, unas pequeñas cositas que pasaron con un río. Agradezco a Dios porque Él ha sido bueno. Agradezco a Dios porque Él es eternamente bueno y nos permite estos momentos de gloria, estos pequeños momentos de poder disfrutar de su presencia, de llenar nuestra copa de su presencia, ¿verdad? De sentir estas caricias del Señor. Y lo bueno de esto es que esto es un arras, es una garantía, es un depósito, es algo pequeño que no se comparará a la gloria venidera, a lo que esperamos, ¿verdad? Es por eso que esperamos, que nos negamos, es por eso que le creemos al Señor en este mundo adverso y difícil, porque esperamos que el Señor retorne en su segunda venida. ¿Verdad? Dice la palabra que ya no vendrá como un cordero, sino que vendrá como aquel rey justo. Y eso esperamos, ¿verdad? La consumación de nuestra fe. Él es el autor, pero Él también la consumará. Amén. Quiero que usted me pueda acompañar mentalmente, porque si no se va a quedar solo acá, al antiguo pacto. Y hay en el libro de Nehemías, capítulo 8, se sitúa o se habla acerca de un gran avivamiento producto de la palabra de Dios. Se habla de un gran mover de Dios cuando la palabra de Dios regresa al pueblo. Lo pongo un poco en contexto. Si usted recuerda, el pueblo, Dios llamó al pueblo de Israel, ¿verdad?, para bendecirlo. Lo sacó con mano poderosa de Egipto, lo llevó a un lugar donde dice la palabra del Señor que iba a fluir la leche, iba a fluir la miel, iban a haber grandes cosechas. Aún así, pese a la dura cerviz del pueblo, llegaron a la tierra prometida. Estando allá, no quisieron ser gobernados por Dios, quisieron que Dios le pusiera un rey, de la misma manera en que los demás ciudades tenían rey, siendo que Dios tenía con ellos un plan especial, una manera especial de poder tratarlo. Ellos quisieron lo mismo que tenían los demás. El Señor le da algo conforme a lo que ellos pedían. Le da al rey Saúl. El rey Saúl, ¿verdad?, hace lo malo frente a los ojos de Dios, es desechado siendo rey. El Señor pone a un hombre, al más pequeño de los hijos de Isaí, el que estaba allá, ¿verdad?, arando, estando pastoreando las ovejas. Les voy resumiendo muy rápido para poder llegar, si no, no vamos a llegar a la mitad. El pueblo de continuamente hacía lo malo frente a los ojos de Dios. El Señor
pedían perdón, el Señor los perdonaba, había misericordia para ellos. Ellos volvían a hacer lo malo, volvían a hacer lo malo, el Señor los perdonaba y volvían a hacer lo malo. Se parece a alguien, ¿verdad? Se va apareciendo a nuestra vida. Volvían a hacer lo malo, el Señor los perdonaba, misericordia, bendecidos, volvían a hacer lo malo, misericordia, bendecidos y perdonados. Hasta que llegó el momento en que el Señor utilizó a los profetas y le dijeron que si no se arrepentían de sus malos caminos, iban a ser llevados cautivos a otras ciudades, a otros países, iban a venir ciudades mucho más fuertes, mucho más demoledoras, y que no iba a quedar rastro de ellos por ahí. ¿Qué hicieron ellos? Se hicieron los larres, como se decía, se hicieron los desentendidos e hicieron lo malo nuevamente. Y aquí muchas veces nosotros creemos que como Dios nos perdona una vez y nos perdona dos veces, las consecuencias de nuestros pecados nos van a llegar. Amados, las consecuencias de nuestros pecados han de llegar un día. Y hemos de pagar por lo que nosotros hemos hecho, pese a que haya perdón de Dios. Fueron llevados cautivos a la ciudad de Babilonia durante 70 años. 70 años estuvieron fuera de su ciudad, fuera de sus costumbres, fuera de lo que ellos tenían por décadas, por generaciones. Fueron llevados a otras ciudades, se le cambió el nombre. Usted quizás va a conocer la historia de Daniel, que a Daniel le cambiaron el nombre a Belsasar, la historia de Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? Fueron cambiados todos ellos, sus nombres, sus costumbres, sus creencias. Luego de esto, pasados los 70 años en cautiverio, amados, una vida completa. 70 años orando para volver. 70 años llorando para volver. ¿Producto de qué? No porque Dios era malo, sino porque Dios le habló una y otra vez que si no se arrepentían iban a ser llevados en cautiverio. 70 años estuvieron en cautiverio. Y en esos 70 años Dios escuchó su clamor y les permitió volver a Jerusalén. 70 años. Los que se fueron con 20 volvieron de 90, si es que volvieron. Una generación que se perdió completa allá, no viendo lo que el Señor le había prometido. Y en esta situación nos encontramos hoy. Este es el contexto. La gente volviendo a casa. La gente volviendo a casa 70 años después. La gente volviendo a su ciudad natal 70 años después. Y es así, como dice el libro de Nehemías. Solamente tomo esto para después tomar el versículo central que vamos a tomarlo. Y Esdras se para. Esdras era un escriba, alguien que se dedicaba a la Biblia, aparte era de familia sacerdotal, entonces servía en el templo, y todo el pueblo, entre 30.000 a 50.000 personas que volvieron, le dijeron: necesitamos la Biblia, tráenos el libro, tráenos el libro. Usted se imagina que todos nosotros un día domingo llamemos al pastor: necesitamos palabra de Dios, necesitamos que se nos lea la Biblia. No necesitamos historias, no necesitamos fábulas, no necesitamos su opinión, pastor, necesitamos la Biblia. Es lo que pedía el pueblo a gritos: necesitamos la Biblia, necesitamos la Biblia. 70 años que no la leyeron. 70 años. Para nosotros 3 semanas y pareciera que no hubiésemos perdido nada. Una semana sin leer la Biblia y pareciera que no ha pasado nada. Cuando debe haber un continuo volver a la Escritura. Y de eso se trata el mensaje el día de hoy. Cómo nuestra vida tiene que volver a girar en torno a la Escritura. El pueblo a una le grita a Esdras: tráenos la Biblia. Y Esdras le lee la Escritura, dice que los corazones de ellos se compungieron, lloraron, y le pidieron al hombre correcto, a Esdras. Y en ese sentido, quiero que usted me acompañe al libro de Esdras, capítulo 7. Le pidieron a Esdras que leyera el libro de Nehemías, pero vamos a leer qué ocurrió 15 años antes. 15 años antes de que volvieran. 15 años antes de que Nehemías leyera el rollo de la ley, el pergamino de la ley. 15 años antes, Nehemías ya estaba haciendo algo. Quiero que me acompañe a
Perdón, a Esdras estaba haciendo algo. Quiero que me acompañe a Esdras, capítulo 7, del verso 6 al verso 10. Esdras capítulo 7, del verso 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Esdras capítulo 7, verso 6. Y este Esdras subió de Babilonia, allá estaba cautivo, era escriba, nótese bien, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, nótese eso. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Fíjese bien, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo le comentaba de que estamos 15 años antes de que Esdras leyera la ley de Jehová frente a los 50.000 israelitas y que todo el pueblo se compungiera su corazón. Los teólogos dicen que ese es un gran avivamiento que sucedió, un avivamiento que se basa en la palabra de Dios. Hace muy pocos meses, las redes sociales cristianas ardían porque había un mover espiritual en Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, ha nacido de un mover espiritual en 1909. ¿Qué lleva a que los grandes avivamientos o que los grandes moveres de Dios puedan aparecer o reavivar? La palabra avivamiento viene de la palabra restaurar la vida, porque quiere decir que esa vida estaba completamente muerta, hay que reavivarla, hay que moverla, hay que sacudirla. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos sin duda alguna que la palabra de Dios reavive el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Que reavive nuestro espíritu. Y no tratamos y no decimos, amados, que necesitamos llenar esto de músicos, que sí puede ser que necesitamos llenar esto de personas para que las canciones puedan salir mucho más fuertes, sino que necesitamos en nuestro interior palabra de Dios. Esdras estaba en Babilonia. No era su ciudad, no era la ciudad que Dios le había dado, pero aún estando en Babilonia, en una ciudad persa, en una ciudad que tenía otra concepción de la religión, tenía otros dioses y muchos dioses, una ciudad que creía en las estrellas, en la luna y el sol. Esdras, en esa ciudad, él pudo seguir manteniendo su vida dedicada a Dios. Hoy nosotros estamos inmersos en un mundo completamente distinto a los preceptos cristianos. Hoy nosotros decimos que estamos en una batalla contracultural. Nosotros decimos profesar algo que el mundo no lo profesa. Nosotros hablamos de amor y de amar al enemigo. El de afuera dice que hay que amar al que le cae bien. Nosotros hablamos de amar y darnos por completo. Afuera dice que uno debe de amar hasta donde pueda amar y hasta donde reciba amor. Nosotros decimos de que puede haber paz en los momentos problemáticos, los momentos difíciles de la vida. Afuera solamente hay paz en momentos placenteros.
Estamos en una batalla contracultural en un mundo que no es el nuestro, porque nuestro mundo se rige por principios bíblicos. El mundo de afuera se rige por otras cosas, por sensaciones, por emociones, se rige por lo que el mundo en sí mismo encuentra parte cultural. Si nosotros nos rigiéramos por la cultura, habríamos cambiado muchas cosas, porque la cultura ha ido cambiando con el correr de los años. Que Dios nos ayude. La palabra del Señor en Esdras capítulo 7, verso 6, que es donde empezamos nuestra lectura, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Este era un varón diligente, alguien que no era perezoso, básicamente. Y muchos de nosotros creemos que no necesitamos más palabra de la que se nos imparte acá. Cuando nos reunimos, sin duda alguna, en el culto cristiano hay un momento en que alabamos al Señor, en que nos humillamos al Señor, pero hay un momento en que exaltamos el nombre de Dios a través de su palabra, donde Él es el honrado, Él es el glorificado. Pero en nuestro caminar diario, en nuestro día a día, no podemos pretender ser cristianos, seguidor de Cristo, imitadores de Cristo, si no tenemos un tiempo de dedicación a la palabra de Dios. No nos podemos llamar cristianos, seguidor de Cristo, si no tenemos un tiempo para las Escrituras. Muchos de nosotros venimos y lastimosamente por ignorancia propia, la hoja del Salmo 91 estaba amarilla, ¿verdad? La hoja del Salmo 23 estaba abierta en la noche para ver si Dios podía guardar nuestro hogar. Hoy día sabemos de que Dios ha de guardar nuestro hogar, pues somos sus hijos y Él ha tenido misericordia de nosotros. Podemos decir de que Dios anda con nosotros, pues su Espíritu Santo está dentro de nosotros, sus hijos. Esdras, si bien su labor era escribir, era leer, era pasar tiempo en la escritura, era diligente en la ley de Moisés, no era perezoso, era un hombre continuamente a la lectura, era un hombre continuamente a la ley de Moisés. Y cuando hablamos de la ley de Moisés, era toda la Biblia que ellos tenían en ese momento. Porque estamos hablando del tiempo que se habían escrito, más o menos, ¿verdad? Se había escrito el Pentateuco, y Esdras aparece luego de los libros históricos que se catalogan. Él era diligente con la palabra de Dios que él tenía. Hoy día nosotros tenemos la revelación completa de las Escrituras, completa. Las tenemos en lenguaje sencillo para el que no pueda entender, la tenemos en griego para el que quiera profundizar, la tenemos en muchas otras traducciones, la tenemos en muchas otras versiones, y aún así nosotros no somos diligentes en la escritura. No podemos seguir o no pretendamos poder seguir a alguien que no conocemos lo que nos dice. La mayoría de ustedes quizás trabaja, ¿verdad? Y sabe que si tienen 3 fallas en el mes es causal de despido, ¿verdad? Si falla 2 lunes es causal de despido. Si llega continuamente atrasado y en el reglamento interno aparece que yo lo puedo echar a usted por llegar continuamente atrasado, usted se puede ir sin indemnización, ¿verdad? Y eso lo entendemos porque sabemos las leyes, ¿verdad? Sabemos de que nadie lo puede estar acosando laboralmente, ¿verdad? Porque conocemos la ley. Sabemos que no nos podemos pasar un pare. No nos podemos pasar un pare. Pese a que no haya nadie, no nos podemos pasar un pare. Porque conocemos la ley. Yo te pregunto, ¿tenemos la Biblia? ¿Conocemos la Biblia? ¿Somos diligentes en la Escritura? Podemos decir, es que yo no sé como usted, yo no sé quizás tanto como el hermano, que son nuestras excusas que nosotros podemos dar. Amados, el Espíritu Santo nos ha de ayudar a entender lo que la Escritura dice y además
Como iglesia tenemos los días jueves abiertos para poder comprender un poco más de la Escritura, donde le dedicamos el tiempo completo a la Escritura. No podemos ser no diligentes en la Escritura. No podemos pretender ir al trabajar y no entender las leyes del trabajo, ¿verdad? Y no podemos pretender seguir a Cristo sin entender las leyes de Dios, sin entender la Biblia, sin comprender lo que el Señor nos quiere decir. Que Dios nos ayude en esta noche. ¿Sabe que a mí me encanta el verso 6? Porque al finalizar el verso 6, cuando dice que Esdras era un escriba diligente a la ley de Moisés, Jehová Dios, y que Jehová Dios le había dado, o sea, estamos hablando de que él leía algo que Dios le dio, o sea, directamente de la voz de Dios, directamente de Dios, que Jehová Dios había dado a Israel y le concedió el rey todo lo que dio. Aquí está hablando de que el rey le abrió todo luego para que se devolvieran a Jerusalén. Me encanta que dice porque la mano de Dios, porque la mano de Jehová su Dios estaba con él. Dios siempre ha de honrar al hombre que honra su palabra. Dios siempre ha de honrar a la mujer que honre la palabra del Señor. ¿Quieres que la buena mano de Dios esté contigo en esta semana? Sé diligente en la Escritura. Hoy más que nunca necesitamos que la buena mano de Dios nos acompañe, nos cubra, nos guarde. Necesitamos ser diligentes en la Escritura. Pues en ella, dice el Nuevo Testamento, pareciera ser que encontramos palabras de vida eterna. Dura su palabra, dijo Pedro, cuando el Señor le estaba hablando, pero él recapacitó en sí mismo y dijo, pues, ¿qué más? ¿Verdad? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Necesitamos que nuestra vida pueda dar un vuelco espiritual y ser diligente en la Escritura. Que Dios nos ayude en esta noche, amados. El verso 9 nos vuelve a decir de que estando con él la buena mano de Dios. ¿Y sabes por qué estaba la mano de Dios con él? El verso 10 nos lo responde. Dice, porque viene conectado con lo de arriba. ¿Sabe? La buena mano de Dios estaba con Esdras porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y es en esta tarde, amados, que quiero mostrarte 3 características de la vida de Esdras. Y cómo nosotros, antes de que Dios nos pueda utilizar, podemos tomar estas 3 características para nuestra vida y vivir una vida centrada en la Escritura. La vida de Esdras, según el verso 10, estaba dominada por la palabra de Dios. Y déjame decirte que Dios no lleva su obra a cabo apartado de su palabra, sino al contrario, Dios lleva su obra a cabo con su palabra. El corazón en la Escritura, amado, ese es el centro de la vida misma, es donde se toman las determinaciones de la vida, es donde no solo cuando la Biblia hace alusión al corazón, no es el órgano que bombea la sangre, no es el órgano que nos mantiene con vida o que va latiendo y latiendo, sino que hace relación a aquel centro de la vida misma, como bien le decía, que donde se toman las determinaciones propias. Y Esdras había preparado su corazón. El preparado en el original es estar fuertemente comprometido, sin vacilar, es estar establecido, es estar fijo, ni a izquierda ni a derecha. Es la misma palabra cuando Daniel dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esdras en este entonces, él propuso en su corazón, preparó su corazón, no vaciló ni para izquierda ni para derecha, inquirir la ley de Jehová. Él se preparó. La palabra inquirir, amados, en el original quiere decir buscar algo con cuidado, escudriñar, profundizar. Una de las más importantes llamados a la predicación bíblica es que comienza delante de la palabra de Dios y escarbando la palabra de Dios. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová.
Esdras propuso en su corazón, voy a indagar lo que dice la Escritura. Esdras propuso en su corazón no moverse pese a lo que pueda venir, pese a que estaba en otro lugar que no era su ciudad. Él dijo, voy a escudriñar la Escritura, voy a zambullirme en lo que la Torá decía. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuánto de nosotros proponemos en nuestro corazón decir, Señor, yo voy a indagar, me voy a sumergir en tus profundidades? Muchos de nosotros sin duda alguna decimos, sí Señor, voy a estar ahí, voy a leer tu Escritura, pero la leemos de una manera superficial, estando solamente arriba. Pero el Señor nos invita a sumergirnos, a zambullirnos, a buscar las riquezas de su gloria. Arriba, yo le comentaba a los hermanos de los muermos, puedo estar muy equivocado. Arriba vamos a encontrar pura luga. En la superficie vamos a encontrar algas. Pero si nos escarbamos vamos a encontrar el gran tesoro. Si nos sumergimos en la Escritura vamos a encontrar el gran tesoro. Hoy día tenemos grandes herejías dentro de la iglesia cristiana por personas que simplemente nadan en lo superficial, que se quedan con lo que dice un texto y lo hacen completamente un discurso de aquello. Muy bien sabemos que no podemos manejar solamente un versículo, porque toda la Escritura nos habla de este Cristo. Toda la Escritura está relacionada una con otra. No hay una pieza sobrante ni faltante. Está completa la revelación. Necesitamos preparar nuestro corazón, determinar en nuestro corazón, inquirir la ley de Jehová. Necesitamos proponernos, así como nos propusimos a principio de año, ¿verdad? Nos propusimos a principio de año una promesa que la fallamos a la tercera semana de enero. Esa misma promesa necesitamos hacer, pero proponernos y cumplir, amados, buscar en la Escritura, llenarnos de la Escritura. Hoy día nosotros tenemos, como le decía, versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, enciclopedias bíblicas. No podemos decir es que yo no sé, es que nadie se me enseña. Al contrario, amados, creo que somos bendecidos de parte de Dios por indagar en la Escritura, por no quedarnos en lo superficial. Te invito, como Pedro les decía a sus lectores en el capítulo 2, en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Usted ha visto a un bebé, ¿verdad?, que llora y lo primero, ¿con qué se queda callado el niño? Con la papa. A veces el niño quiere cambio de pañales, papa. ¿Verdad? Así debemos de desear la palabra de Dios. Tiene que haber un hambre por la palabra de Dios en nuestro corazón. Cada vez que venimos a un servicio, venimos al estudio bíblico, tenemos que venir con un hambre por la palabra de Dios, por devorarnos la palabra de Dios, por comer lo que Dios nos tiene preparado. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Yo te pregunto, ¿tienes continuamente tus tiempos de escudriñar las Escrituras? ¿Ahondas en las profundidades de la Escritura o solo nos quedamos en lo superficial? ¿Hemos tomado esta determinación? Porque hay que tomar una decisión. Y si tú no has tomado una decisión, déjame decirte de que ya inconscientemente la has tomado. La Escritura dice y nos da, y me encanta el versículo aquí, yo siempre lo digo, que el que no junta las piedras, ¿verdad?, las desparrama. Porque hay una acción, o sea, si tú no estás con Dios, estás con el diablo. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay términos medios. Yo te invito a tomar una determinación por buscar en la Escritura, y es en ella que encontraremos la vida eterna. Es en ella que encontraremos la carta guía para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar. Que Dios nos ayude en esta tarde. Pareciera ser que solamente nos queremos quedar con los momentos románticos, con esa adoración lenta, que no digo que esté mal, al contrario. No vaya con eso, que el hermano está contra la adoración.
Pero pareciera ser que nos quedamos con el romanticismo, con el de levantar nuestras manos y obviamente entregamos nuestras cargas al Señor y el Señor se las lleva. Y pareciera que una vez que terminó la alabanza y decimos que vamos a pasar a la palabra, ya estamos completamente satisfechos, no queremos nada más. Pero lo que te va a sostener en la prueba es la palabra de Dios. Lo que te va a sostener en esos momentos de dificultad es la palabra de Dios. Muchos nos decimos, no, el Espíritu va a venir y nos va a decir a nuestro espíritu en los momentos de necesidad. Sí, pero ¿qué te va a decir si no hay nada? No, es algo lógico. O sea, si no nos llenamos de algo, no vamos a tener nada. Si no guardamos dinero, ¿verdad?, para nuestra casa propia, no, es muy difícil de que en un solo paraguas lo podamos pagar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos poniendo en nuestro tesoro la palabra del Señor. La palabra del Señor que viene a nuestra mente, se activa en esos momentos, ¿verdad? Cuando se nos quiere pasar la paciencia, ¿verdad? A airarse, pero no pequen, hasta ahí nomás, ¿verdad? El Señor trae calma, tranquilidad. Cuando queremos meter la cuchara, la lengua, hay que amarrarla, ¿verdad? Y eso solo lo va dando la palabra. Que el Espíritu activa esa palabra y viene a nuestra mente, pero hermanos, seamos francos. ¿Cómo se va a activar algo que no hay? Quizá el Espíritu busca por aquí, por allá. Lo único que tenemos es nada. ¿Cómo se va a activar aquello? Necesitamos inquirir, profundizar en la Escritura. Y él no solamente se quedaba en inquirir la ley de Jehová, sino que también tenía una voluntad obediente. Dice la Escritura que inquiría la ley de Jehová para cumplirla. Porque no se trata solamente de ser sabio. No se trata de saber muchas cosas a la vez. No se trata de saber de todos los términos teológicos y manejarse de aquí y de allá si no lo cumplimos. Y aquí es nuestra gran piedra en el zapato. Yo con todo el amor del mundo quiero decir que muchas veces nosotros los cristianos evangélicos somos los más piedra de tropiezo para las personas, porque no somos consecuentes con el mensaje que decimos predicar. Debe haber una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Y esa coherencia, bajar la palabra del Señor de nuestro intelecto, de nuestra mente, de nuestro corazón, que hay que tener, porque el Señor nos manda a tener, a indagar, a hacer, pero eso hay que bajarlo a accionar. No nos sirve de nada venir a los estudios bíblicos y no hacer. No nos sirve de nada leer y no hacer. Lo que sabemos debemos de hacerlo. Lo que hemos aprendido debemos de demostrarlo. Y aquí pecamos muchos de nosotros porque el Señor nos ha dicho que no hay amistad de Él, ¿verdad?, con la del mundo. No se juntan. No quiero decir que no tengamos amigos afuera, eso es completamente sacado de contexto. Pero no podemos estar lidiando entre aquí y allá. No podemos estar un día sí, otro día no. Debemos de ser personas íntegras, completas, intachables, no por sentirnos moralmente superior a otras, sino porque servimos a Jesús. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Y ninguno que milita en Él se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que está en Él, en su ejército, se enreda con las cosas de otros. Santiago dice que no, es imposible que si tú vienes a los cultos y hay palabra de Dios en ti, hagas todo lo contrario. Porque de una llave no salen dos tipos de agua. Es imposible, amados. ¿Cómo bajamos el escudriñar la Escritura a nuestra praxis, a nuestra
práctica del día a día. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, mostrar a Cristo a través de mí, a través de mis actos, a través de mis labios, a través de mi boca, a través de mis relaciones, a través de guardarme para el matrimonio, a través de guardarme para mi familia, a través de darme por entero a mi familia, el darme por entero al Señor. Y es aquí donde la gran cantidad de cristianos evangélicos, me sumo, obviamente, el primero en la fila, nos cuesta hacer. Porque proclamamos a un Dios santo, a un Dios grande, temible, a un Dios de juicio, que está airado con el pecado. Y aún así nosotros, sabiendo esto en el intelecto, nos comportamos como no hijos. Tenemos vidas de no hijos, vidas como de James Bond, que nadie sabe que es un agente espía. Como que pareciera que aquí todos somos cristianos y afuera nadie se entera que somos cristianos, porque nuestra boca deja mucho que desear, nuestro acto deja mucho que desear. Nos comportamos peor que los de afuera, pero pareciera que estamos acá, estamos salvados. Dios conoce nuestros corazones. Y mientras más sabemos, más deudores nos hacemos. Más deudores nos hacemos. Proclamamos a este Dios santo. El libro de Levítico capítulo 15, verso 44, dice que sé santo porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ese Dios es el mismo. Es el mismo, porque Él no varía, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo Dios ayer y hoy y siempre. Sus estándares lo hemos bajado nosotros, no Él. No hemos preocupado de otras cosas más que ensalzar a Dios. Y estamos acá no solamente para inquirir, para estudiar, para buscar lo que hay en la Escritura, sino para cumplir. Santiago nos dice que debemos, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En otro pasaje dice, no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Debemos unir el estudio de las Escrituras con la práctica. Es algo que se tiene que vivir, es algo que se tiene que mostrar. Cumplirla en el original es hacer el esfuerzo en la búsqueda de algo, es una acción dinámica. Entonces, si es algo dinámico, es algo que se va moviendo, ¿verdad? Aparte es una acción, entonces hay que demostrarlo, hay que hacerlo, hay que moverse. Dios nos llama dentro de todas las cosas y nos dice que no podemos hacer nada fuera de Él, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Cuando Él habla en Juan 15 acerca de la vida verdadera. Separaos de mí nada podéis hacer. Debemos estar anclados a Él para poder hacer. Y no podemos hacer algo que no conocemos. Que Dios nos ayude en esta tarde. ¿Sabe que Edras está construyendo la palabra de Dios en su corazón? Está fuera en otra ciudad, en otro lugar, en otro país, otra cultura. Pero aún ahí, la buena mano de Dios estaba con él porque Edras había determinado a cumplir la ley de Jehová. ¿Sabe usted cuál es la ley de Jehová? En el contexto en el cual estamos. La ley se divide en tres partes. La ley ceremonial o sacerdotal, que se utilizaban básicamente los levitas y cómo se hacían los sacrificios, cómo se iba a hacer el templo. La ley política de ese entonces, que es cómo se iba a mover todo el pueblo. Pero estaba la ley moral, que nosotros lo vemos en Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Y Edras inquirió en aquello y cumplía aquello. La ley nos muestra
cuán necesitados estamos de Dios. La ley es un espejo que nos muestra que necesitamos a Dios, porque no lo amamos como Él se merece, porque quizás codiciamos, robamos, mentimos, decimos falsos testimonios. Y cada vez que nos paramos frente a los 10 mandamientos, pareciera ser que nosotros cada vez somos más minúsculos frente a un Dios tan santo. Es eso lo que Esdras cada vez indagaba y leía. Indagaba y leía. Somos personas moralmente caídas, moralmente deshechas. Y eso nos debe llevar en agradecimiento y fe, en arrepentimiento y correr a los brazos de Cristo para decirles gracias por fijar tu mirada en nosotros. Mateo 5:29 dice que necesitamos tomar pasos decisivos, porque dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. En cierto el Señor está hablando en un sentido metafórico. Si no, estaríamos muchos tuertos y mancos, ¿verdad? Cojos, sordos, porque nuestro oído y todas las partes de nuestro cuerpo nos hacen caer. Pero el Señor está diciendo, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer en este sentido figurado, es que debemos tomar pasos decisivos para cumplir y andar en santidad y no ceder al pecado. ¿Qué énfasis le damos nosotros a la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo cumplimos lo que se nos ha dado? Y si no quieres cumplir, no importa. Nadie te va a obligar a cumplirla. Pero yo te dije delante, cada vez nos hacemos más deudor de lo que escuchamos. Y hoy delante de ti te expongo a que debemos indagar y cumplir. Y sabes, nos hacemos deudores de indagar y cumplir. Termino, amados, diciendo de que para enseñar en Israel y sus decretos necesitamos una vida que testifique. Enseñar viene de aguijonear. Tiene el sentido de un palo con una punta y estarlo empujando hasta que aprenda. ¿Se imagina? Tendríamos todo picado el hermano Esteban. Hasta que aprenda. O nosotros, nuestros hijos, o nosotros cuando fuimos, ¿verdad? Estábamos ahí en casa. Ese sentido tiene enseñar. No, pero amados, no podemos enseñar algo que no hayamos estudiado y que no estemos haciendo. No hay autoridad moral. Si un ladrón le viene a usted a decir que no tiene que robar, ¿usted le va a creer al ladrón? Si un adúltero le dice, guárdate solo para tu esposa, ¿le va a creer? No. Entonces, ¿qué necesitamos hoy más que nunca? Tener autoridad moral. Indagar, hacer y enseñar. No va a haber ninguno que quiera predicar el miércoles. Amados, todo esto lo podemos mediante el amoroso Espíritu Santo. No solo almacenamos información, sino que debemos entregarla a los demás. Debemos transmitir aquello que hemos recibido por gracia. Hay una gran comisión por cumplir. Hay gente que se está perdiendo afuera. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Le enseñarás a tus hijos, le dice en otro sentido, enséñale a tus hijos. O sea, nos manda a enseñar. Pero primero, ¿qué vamos a enseñar si no hemos aprendido? ¿Se imagina yo le dijera a Mateo, sabes que no hay que mirar televisión después de una hora y yo estoy ahí con él y yo estoy viendo televisión, no tengo autoridad suficiente? Que Dios nos ayude. Tito dice, segunda de Timoteo 4, 2 al 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Reprende, exhorta con toda paciencia. Enseña.
Debemos transmitir. Quiero que nos podamos ir con esto. Indagamos, cumplimos, enseñamos. Estudiamos, cumplimos, hacemos y lo promulgamos, lo enseñamos, lo decimos. Esta acción tiene que ver con el Evangelio. Porque el Evangelio, si bien se nos ha dado de gracia, pero hay que indagar para poder cumplir. Y cumpliendo estamos obedeciendo a Dios. Y después promulgamos, decimos, enseñamos, porque hay una gran comisión por cumplir, en la cual estás tú y yo y estamos todos involucrados, que tenemos que predicar a Cristo, debemos hablar de sus bondades. Entregamos en nuestros círculos amados del día a día aquello que hemos recibido a través de la palabra. No puede haber un avivamiento de Nehemías 8, que es cuando Esdras se larga, si es que Esdras no hubiese indagado 15 años antes, si no hubiese cumplido la palabra 15 años antes, si no hubiese enseñado esos 15 años antes. ¿Dónde estabas tú 15 años antes? ¿Te hubieses imaginado estar acá? Quizás no. Pero sí nos podemos imaginar qué vamos a hacer mañana, pasado mañana, o qué le queremos dejar a nuestros hijos, qué le queremos dejar a nuestros nietos. No sabemos dónde Dios nos ha de mover, pero sí podemos estar preparando nuestro corazón para aquello. No sabemos qué Dios hará de nosotros con nuestra vida, pero sí podremos el día de hoy preparar nuestras vidas. Es súper importante la vida del mensajero, no solo el mensaje. Debemos ser consecuentes con aquellos que profesamos. Antes que todo el pueblo gritara a una sola voz, tráenos el libro de la ley de Moisés, ocurrió algo extraordinario en la vida de Esdras. Él se preparó. Él abrió sus ojos a los rollos sagrados, él aplicó a su vida lo leído y él enseñó fielmente lo aprendido. Prediquemos la palabra de Dios. La Biblia necesita ser abierta a los demás, pues ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Que Dios nos bendiga y Dios añada gracia a su santa palabra. Te invito, amados, a examinar nuestra vida y a preguntarnos, ¿estamos a la altura de lo que profesamos? ¿Somos consecuentes con lo que profesamos? ¿Estamos mostrando a Dios con nuestros actos de acuerdo a lo que hemos aprendido? Que Dios nos ayude. Que Dios añada virtud en nosotros, valentía, que muchos de nosotros decimos que quizás no hacemos cosas porque por A, por B o por C. Pero que Dios nos ayude en esta tarde. Me dice, para otra vez, para otra hablamos de lo que ocurrió después, de los 15 años después. Pero no puede haber un mover, un avivamiento genuino de la vuelta a la palabra de Dios si nosotros no nos volvemos a la palabra de Dios. ¿Usted se imagina al Señor siendo no consecuente con su mensaje? ¿Haciendo trampa? Pues bien, así muchos de nosotros hacemos. Debemos ser consecuentes. Hablamos de un Dios santo, benevolente, amoroso. Así debe ser nuestra vida también. Ese es el estándar. Nosotros hemos estirado el chicle a más no poder para congraciar a la persona. No, si Dios, dale nomás y total, Dios es amor. Dios es santo. Dios es santo. Y Él ha muerto por nosotros para darnos una esperanza de vida, pero eso no se va a transformar en que nosotros pisoteemos su sangre. Muchos de nosotros decimos, sí, mientras más maldad, más abunda la gracia, sí, pero eso no nos da el privilegio para andar pecando. Y reflexionemos si en verdad estamos escudriñando y cumpliendo
lo que hemos aprendido. Que Dios nos ayude en esta tarde. Amén. A tomar esta determinación en nuestro corazón, a determinarnos, Señor, me cuesta. Siendo bien franco, me cuesta. Pero quiero proponer en mi corazón estudiar tu palabra, cumplirla y predicar.